Enrique Peña Nieto está a punto de despedirse de la presidencia de México con un índice de aprobación del 21%, un bajo histórico en el país. Esto se debe a escándalos como la Casa Blanca, la tesis falsa, el gasto en publicidad, los 41 de Ayotzinapa, el gasolinazo, la crisis de inseguridad, pero también en gran parte por las reformas que realizó hacia el inicio de su sexenio, siendo las más polémicas la energética y la educativa. Hoy hablaremos de esta última. Y es que ha reaparecido en la agenda pública después de dos noticias recientes. 1. La liberación de la maestra Elba Ester. Y 2. El anuncio de Andrés Manuel de que la iba a cancelar. Y es por eso que vale la pena preguntarse: ¿qué ha cambiado con la reforma educativa estos 4 años? ¿Será prudente eliminarla? Hoy pretendemos responder a estas preguntas. Primero que nada, ¿cuáles fueron los ejes rectores de esta reforma? Pues principalmente 3. Educación de calidad, infraestructura digna y maestros profesionalizados. Vamos con el primero. Educación de calidad. La reforma pretende ya no solo garantizar la educación, sino garantizar la calidad de la educación. ¿Y cómo se mide la calidad de la educación? Pues a partir de los conocimientos de los estudiantes. Sin embargo, esto no ha cambiado mucho en los últimos 4 años. De hecho, la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentran en el nivel más bajo del logro educativo. El 56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura. Esto podría estar a punto de cambiar con la recién incorporación de los nuevos libros de texto basados en el nuevo modelo educativo. Hablando del nuevo modelo educativo, este establece también que todo egresado de la educación básica y media superior debe poder expresarse y comunicarse correctamente tanto en español como en otra lengua materna en caso de tenerla. Sin embargo, esto es problemático porque del total de las escuelas que tengan al menos un alumno que hable alguna lengua originaria, aproximadamente la mitad no cuenta con ni un solo maestro que hable alguna lengua indígena. También el modelo establece que todo egresado será capaz de comunicarse en inglés. De nuevo conflictivo, pues al día de hoy solo la mitad de las escuelas secundarias cuentan con algún maestro de inglés, y esta cifra se reduce al 10% cuando hablamos de educación primaria y al 5% cuando hablamos de educación preescolar, tomando en cuenta también que no todos los maestros de inglés lo dominan. Finalmente, establece que los egresados serán competentes y responsables con el uso de las tecnologías de la información. A pesar de que solo el 38% de las escuelas primarias cuentan con al menos una sola computadora que sea utilizada para fines educativos, cifra que sube al 69% cuando hablamos de las escuelas secundarias. La cuestión es, ¿de dónde van a sacar a todos esos maestros con fluencia en lenguas indígenas y en inglés? ¿De dónde van a sacar todas esas computadoras? ¿Cómo se va a pagar por ello? La respuesta a esto es muy problemática, pero la veremos más adelante. Por ahora toca hablar del segundo concepto rector de la reforma, los cuales son: maestros profesionalizados. La reforma pretende garantizar la idoneidad de los docentes, que es la forma fancy de decir maestros que hagan su chamba. Fue por eso que se creó el INE, no el de las elecciones, sino el INE con doble E, cuyas siglas significan Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y este se encarga posiblemente del aspecto más controversial de la reforma, la evaluación de maestros. Esta evaluación pretende calificar el desempeño de los maestros, no solo mediante el desempeño de sus alumnos, sino también mediante un examen aplicado directamente a ellos. Y si como maestro no pasas el examen, que ojo, tienes hasta 3 oportunidades de aprobar, podrías perder tu empleo. Más temprano que tarde, muchos maestros de la CENTE se lanzaron en contra de esta medida, argumentando que podía utilizarse con fines persecutorios hacia los maestros. Otros también argumentaban que utilizar las evaluaciones de esta forma propicia que los maestros se concentren más en pasar pruebas que en desarrollar una educación integral. Al parecer, el multitasking no es el fuerte de la CENTE.
Adicionalmente, la reforma incluye la capacitación de los maestros para adecuarse al nuevo sistema educativo, pero la realidad es que este proceso va lento, pues para el 2016 se había capacitado apenas al 48% a nivel básico y al 13.5% a nivel medio superior. Otro punto controversial fue la regulación de las plazas, es decir, que ya no podrían ser compradas, heredadas u obtenidas por palancas. La única forma de conseguirlas hoy en día son mediante los llamados concursos de oposición, que son exámenes mediante los cuales se otorga la plaza a quienes hayan sacado los puntajes más altos. Por último, el nuevo modelo vuelve obligatoria la educación media superior. Y finalmente pasamos al último punto de la reforma y posiblemente el más complejo. Infraestructura digna. Primero que nada, la reforma contempla que todas las escuelas sean de tiempo completo, es decir, con jornadas de entre 6 y 8 horas con instalaciones aprovechadas para desarrollo académico, cultural y deportivo. Y de hecho en este aspecto todo marcha bastante bien. En 2012 había cerca de 6.000 escuelas de tiempo completo y hoy en día ya son más de 25.000. Pero, ¿de qué sirve una escuela si no tiene instalaciones adecuadas y equipamiento, correcto? Pues precisamente para eso se creó el programa Escuelas al 100, el cual pretende garantizar instalaciones dignas en las escuelas. Sin embargo, hay un problema. En la normatividad, el programa señala que, una vez que las obras de infraestructura son terminadas y recibidas por sus comunidades escolares, estas deberán hacerse cargo de su mantenimiento. Es decir, que el mantenimiento extra de la cancha, gimnasio o aulas nuevas irá por cuenta de los profesores, estudiantes y padres de familia. No que la educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria, pero agárrense que viene lo peor. Para febrero de este año aún no existía un diagnóstico general de la infraestructura de las escuelas, pero en el caso de que pertenezcas a una de esas escuelas afortunadas por recibir el apoyo de ese programa, permíteme informarte que la comunidad escolar no tiene ni voz ni voto para decidir la infraestructura que recibirán, pues esta es decidida por la SEP estatal. Y si querías saber al menos el costo de dicha infraestructura, mala suerte, es información reservada. En resumen, llegan como Juan por su casa a decidir qué van a construir en tu escuela, no tienes derecho a saber el costo de la obra, por lo que te pueden estar dando gato por liebre y tú nunca lo sabrás, y finalmente tú serás quien esté a cargo de pagar por el mantenimiento de dicha obra. Pero esperen que aún hay más. Para que a una escuela se le pueda construir, esta debe entregar las escrituras de propiedad sin señalar el propósito de esa entrega. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Pues resulta que el gobierno no está dando ni un solo centavo para la implementación de este programa, sino que se está financiando a través de deuda contratada con inversionistas privados. Esto significa que al dar los papeles de propiedad es posible que se estén hipotecando las escuelas, de tal suerte que si un gobierno posterior no puede pagar esa deuda, se tendrían que entregar las escuelas como pago. Grave, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿de dónde se está sacando todo el dinero para financiar este nuevo modelo educativo? Pues si nos vamos al artículo 25, este establece que se tienen que destinar recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto en educación. Pero ahora, en la ruta para la implementación del nuevo modelo, se indica que las metas establecidas en el año fiscal 2018 se construyeron con base en proyecciones inerciales del presupuesto de 2017 y quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos. Esa última frase, quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos, eso da rienda suelta a que no se tenga que llegar a ese 8% establecido en la Constitución. Si de por sí antes no se hacía, ahora tienen la excusa perfecta para hacerlo aún menos. Y es por eso que de vez en cuando tenemos retrasos a los pagos de los maestros. Ahora, regresando al tema inicial, ¿deberíamos arrancar de raíz esta reforma educativa ineficaz, tal cual propuso el líder de la sección 7, Pedro Bahamaca? En lo personal, creo que no. La reforma educativa es muy buena en papel. Creo que todos estamos de acuerdo en que educación de calidad, infraestructura digna y maestros profesionalizados es algo que necesita el sistema educativo mexicano de manera urgente, y los mecanismos y propuestas en dicha reforma en su mayoría son muy buenas. Entonces,
¿Qué pasó? Como con muchas cosas en este país, se prometió mucho y se invirtió poco. Y peor aún, en algunos casos se pasó la bolita a las comunidades escolares o a los próximos gobiernos. En vez de eliminarla por completo, Andrés Manuel debería asegurarse de que funcione correctamente, proveyéndola de los recursos necesarios y eliminando los mecanismos tramposos del programa Escuelas al 100. No es cualquier cosa, pero como es el caso de otras reformas y del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya se invirtió demasiado dinero como para echarse para atrás. Sin embargo, si decide eliminar la reforma educativa de todas formas, habrá que sospechar de una alianza entre AMLO y Elba Ester. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debería o no debería eliminarse la reforma educativa? Espero sus comentarios y estén atentos, pues cada miércoles tendremos un nuevo video abordando algún tema importante de México. Nos vemos hasta la próxima.